Hola a todos, bienvenidos. Ya está aquí de vuelta Cantabria de cerca y hoy vamos a hablar de uno de esos sectores que está en la base de lo que es Cantabria. Se trata sin duda de ese sector primario y para ello tenemos un protagonista muy destacado en este aspecto, Gaspar Navitarte, secretario general de Ugankoa. Bienvenido a Popular Televisión. Muchas gracias. Bueno, decía para empezar esta entrevista que el sector primario es la base de Cantabria, es lo que tenemos allí en nuestra tierra desde ese principio. ¿Qué importancia tiene actualmente? Bueno, la base de todo en Cantabria y en el mundo entero porque es el primero. Luego viene el secundario, luego viene el terciario. La economía se conforma así y además porque lo que el sector primario hace es producir alimentos, que es la base de las bases. No hay, Vamos, es que no podemos vivir sin inevitable. No hay, ni se va a solucionar con pastillas y todas estas cosas, ni con carnes sintéticas. No, los alimentos se tienen que producir y por lo tanto podremos renunciar a muchas cosas, pero a la alimentación seguro que no. Y sin embargo aquí en Cantabria, pese a ser tan importante, parece que siempre estamos viviendo en una crisis permanente en este sector. No solo es Cantabria, es Europa entera. Europa, bueno, la política agraria común no da en el sitio, hay por una serie de cuestiones complejas y desde ese momento, desde que empezamos a decidir a ir a los mercados internacionales, a tratar los alimentos más como una mercancía que como una primera necesidad, todos esos cambios pues nos llevan a las dificultades que ahora mismo tenemos los productores. Pero nuestra comunidad sí que tiene unas características muy especiales, la orografía, el clima, todo ello afecta de forma muy importante. Nuestra comunidad es una comunidad de una producción agraria feraz, la orografía es muy mala, pero es también lo que facilita unos valles magníficos para poder producir casi todo. Yo siempre digo que aquí, menos el café y los plátanos y poquito más, podríamos, si llegase el caso, y nunca sabemos lo que nos va a traer el destino, alimentarnos perfectamente y alimentar al 500.000 de habitantes que tenemos de una forma excelente y pudiendo evitar los problemas que se pueden generar con los mercados como estamos viendo ahora mismo. Vamos, no hay que ir muy allá. ¿Estamos desaprovechados entonces? Bueno, no desaprovechado, simplemente en un momento histórico se decidió dar un giro de especializarse muchísimo en la vaca de leche en particular, más que en la vaca de leche, en las novillas o vacas para venta. Fue un magnífico negocio que económicamente esta región la levantó. Yo siempre también me gusta decir que casi el Banco Santander y el Ferial de Torlavega son los dos pilares casi fundamentales, pero eso ha ido evolucionando y ha cambiado. Entonces ahora mismo pues es ya mucho más complicado. Viramos a la producción de leche directamente, no a vender las novillas porque perdimos ese mercado y nos pusimos a producir más leche, pero el mercado la leche es una producción muy complicada en estos momentos en toda Europa. Precisamente uno de los grandes problemas que hay, la leche. Esa venta de leche a pérdidas. Parece un problema endémico. ¿En qué situación estamos ahora? Es un problema endémico porque la cadena de producción, la cadena de valor se ha tergiversado, se ha dado la vuelta de tal manera que el valor de la leche, como también de otros productos agrarios, no nace del primario al secundario al terciario, como sería lo lógico, sino que nace al revés. Y con un problema que tiene la leche y algún otro producto más, como por ejemplo el aceite. La distribución, que es el gran poder económico en todo esto, grandísimo, es la que marca el precio porque decide ella. La leche la utiliza como producto reclamo porque no ganan realmente dinero vendiendo leche, sino que simplemente atraen a los consumidores que piensan que por comprar leche barata el supermercado de turno es barato, no tiene nada que ver, pero es la forma de atraer al consumidor y entonces en ese vicio de origen se ha ido a unos precios bajísimos al consumidor. Tenemos la leche más barata de Europa, pero mucho más barata de Europa. Y entonces eso impide que la cadena de valor se pague. Entonces la distribución aprieta a la industria, que a veces pierde también, pero la industria antes de perder prefiere arruinarnos a nosotros y entonces nosotros a las vacas sí que las tenemos que dar de comer. Si las dejáramos de dar de comer, pues igual cambiaba la cosa, pero hay que darlas de comer y por lo tanto nuestros costes son los que son. Pero si se cambia el valor, pues se construye mal y entonces
todo el peso cae sobre nosotros. Estamos hablando de un distribuidor que vende más barato, pero no asume las pérdidas de vender más barato, sino que las reparte entre el resto. Efectivamente, claro, una persona va a comprar leche barata en tal superficie y entonces, y algún producto más, y dice, bueno, si la leche barata, el aceite y tal, pues aquí es barato. Claro, luego va y compra un producto ya elaborado, qué sé yo, una tortilla de patatas de fábrica, que vale un tiro comparado, o una simple bolsa de patatas fritas que son 100 gramos y valen lo de una tonelada de patatas, y no se da cuenta que está gastando ahí lo que está por el otro lado pretendiendo ahorrarse. ¿No se ha mejorado nada? No, prácticamente nada, no hay manera. Ha habido algunos momentos en que parecía que por parte, sobre todo de la distribución, que es quien tiene la llave fundamental, que había ahí decisión de cambiar, pero vas siempre al mismo problema. La distribución que más controla, aquí hay tres empresas en el sector, en leche, son Mercadona, es el 30% del mercado, casi el 15% es Carrefour, y el Lidl me parece es un 8%. Eso ya es la mitad de la leche que se consume en España, está ahí. Claro, Mercadona dice, yo subo, hay buenas relaciones, yo subo, pero me tienen que seguir. Si no me siguen, yo tengo que competir, y si estos siguen baratos, yo vuelvo al sitio. A raíz de estas movilizaciones hemos conseguido una pequeña subida, no muy importante, ya digo, de esta empresa. Le han seguido las demás, las más importantes, y entendemos que esto no debe parar hasta llegar a cubrir los costes de producción, porque si nos pagan por debajo de lo que nos cuesta producir, pues la empresa hay que cerrarla, que es de hecho lo que está ocurriendo con la ganadería de leche en Cantabria hace muchos años. Sois sindicatos, además, que os movilizáis mucho, enseguida salís a la calle, llamáis mucho la atención cada vez que hay una concentración. ¿Tenemos alguna más prevista en el horizonte? Tenemos una muy grande que ya está planteada, pero probablemente se haga en Madrid a nivel de todo el sector agrario, porque la situación está siendo francamente muy complicada. Los costes de producción, carburantes, electricidad, y a los propios ganaderos los costes de la alimentación del ganado, los piensos, todo eso han subido de una forma descomunal y no podemos asumir, y en general está todo el mundo en pérdidas. No vemos respuestas adecuadas por parte del gobierno, además nos meten el dedo en el ojo con cuestiones como la del lobo, por ejemplo, y otra serie de cuestiones. Que hablaremos a continuación. Ahí nos viene toda una política a la cual no nos oponemos, que es todo el problema del cambio climático, que tendremos que asumir nuestra parte, como toda la sociedad, pero se hace muchas veces con poco diálogo y sin entender el problema de fondo, ¿no? Un clásico, por ejemplo, es el problema de la carne. O sea, lo que se ha generado sobre las vacas, la carne, todo esto es una farsa absoluta. Pero se ha generado así porque hay unos intereses espurios de determinadas capitales que pretenden vendernos estos productos sintéticos, carnes de laboratorio, carnes que dicen con sojas y cosas de estas, y nos están pretendiendo echar del mercado y del sector, y la consigna es muy clara. Es que las vacas liberan metano y todas esas. Las vacas, los rumiantes, están en la tierra desde hace millones de años y además son imprescindibles. O sea, aunque desapareciéramos los humanos, seguiría habiendo rumiantes que liberarían metano, porque forma parte del medio ambiente, es su sistema. El metano ya sabemos lo que genera, pero el medio ambiente funciona como funciona, al margen de nosotros. Claro, el problema es cuando nosotros sacamos los coches a pasear y nos vamos en avión al Caribe, y ahí sí que hay un problema, porque eso no está en la base de la ecología, que haya aviones liberando CO2 por el aire. Eso es la parte artificial. Las vacas no son parte artificial. Puede que consumamos demasiada carne, eso es posible, que haya que ajustarse, probablemente nosotros sí, probablemente los países pobres consumen muy poca carne y debiéramos equilibrar eso, pero lo que no tiene sentido es el dejar de consumir carne o irse a consumir esos productos pensando que así uno hace mucho por la naturaleza, ¿no? Y de ahí toda la polémica con el ministro de Consumo que hubo, cuando se dijo que había que reducir ese consumo de carne. Lo que dijo el ministro de Consumo, en frío y mirado, si no hubiera todo el entorno, es muy racional. No dijo ninguna tontería, pero utilizó una forma que es muy moderna, de salir con un vídeo, con un Facebook, no sé qué puñetas, a decir cosas que pueden doler mucho a un sector determinado porque se siente como una agresión.
Cuando lo ves despacio, digo, bueno, pues lo que dice puede ser correcto. Consumimos mucha carne, parece que en la medicina los nutrólogos dicen que consumimos demasiada carne, tenemos que bajar un poco nuestro consumo, eso no es ningún problema. Otros lo necesitan, ¿no? El problema es cuando se hace de esa manera, se genera todo el ambiente y se le da sobre todo armas a todas las agresiones que está teniendo la ganadería en España y en general en todo el mundo, ¿eh? No solamente somos nosotros. Sí, eso en cuanto a ganadería y cambio climático. Pero volviendo un poco al precio de la leche, el próximo día 26 de octubre se reúne la Mesa Láctea aquí en Cantabria. ¿Qué esperáis de ella? Efectivamente. Bueno, a ver, llevamos ya meses con las movilizaciones de leche, hemos ido planteando toda una estrategia de movilizaciones, de distintas reuniones. Tuvimos una jornada muy importante el otro día en Oznayo, que vino la directora de la ICA, que es la Agencia de Información y Control Alimentario, que es la que se encarga de controlar y sancionar las faltas que se cometen en el cumplimiento de la ley de la cadena. Por lo tanto, es, digamos, nuestra arma de defensa. Lo que pasa que todo esto son cosas muy nuevas que van a cambiar el patrón de la formación del valor en la cadena y todo eso, y cambiar los patrones de conducta social no se hacen porque se haga una ley. Ahí hace falta una ley, hace falta tiempo y hace falta estar todos bien dirigidos a conseguirlo, ¿no? Entonces, esa reunión fue muy importante y ahora tenemos ya una reunión que ya al consejero le pedimos que la convocase, que es la Mesa Láctea. La Mesa Láctea es el lugar donde nos vamos a encontrar desde los productores, industrias y cooperativas, la distribución, importantísimo, y los consumidores, todavía más importante. Bien, en esa mesa lo que queremos es trasladar a la industria y a la distribución, sobre todo, la necesidad de que se resitúe todo de acuerdo con la nueva ley de la cadena, que ahora mismo, de hecho, dice que tenemos que cobrar por encima de costes de producción y no es así, estamos fuera de la ley, la industria lo sabe perfectamente, la distribución lo sabe, pero hace falta dar el paso para armarlo. Si no se resitúan los precios, y los precios tienen que resituarse en primer lugar en la distribución, que es quien aplasta hacia abajo a todos en un precio que permita ser remunerador para toda la cadena. A partir de ahí, pues todos podremos vivir de nuestro trabajo, todas las partes, ¿no? Y será el consumidor el que, lógicamente, pretenda tener un precio lo más barato y de la mejor calidad posible, como es racional y como es normal. Pero lo que no puede ser es que se pague menos por lo que cuesta producirlo, porque entonces se deja de producir y dependeremos de Francia o de Portugal o de Alemania para tomar leche. Y eso ya sabemos en estos tiempos lo que supone la falta de determinadas cosas, ¿no? Como estas mascarillas tontas que tenemos aquí, pero nos costaron la vida a mucha gente. Por no producir este cartoncito, pues pasa lo mismo con la leche y con otros productos. El que lo tiene, cuando hay una necesidad, no lo va a liberar tan fácilmente. Si le sobra, lo vende, que quiere hacer dinero, pero cuando hay un problema, ojo, y la alimentación, ojo, que puede ser la gran crisis próxima que tengamos que asumir. Bueno, el otro gran problema que tenéis en el sector y que se ha creado recientemente, el problema del lobo. ¿Ya estáis empezando a notar los efectos de la inclusión del lobo en el Lespre? Por lo menos en el enfado enorme que tenemos, sí. Los efectos todavía, a ver, el lobo es un problema con Lespre y sin Lespre. Tenemos un problema en Cantabria y en otras comunidades con el lobo. Lo que ocurre es que, bueno, por fin, llevamos año y pico, la consejería ya tenemos un plan de gestión que por lo menos, aunque no ha solucionado los problemas, pero por lo menos ha traído un poco de paz social y de sosiego para poder abordar a un tema que genera tantas pasiones como genera el lobo. El lobo es un problema para bastantes ganaderos, afortunadamente no para todos, pero para el que es un problema es el problema de su vida, o sea, es la catástrofe absoluta. Entonces hay que entender a toda esa parte, a todos esos ganaderos y darles una solución, ¿no? Lo que ha hecho el Ministerio pues nos parece una verdadera locura y es muy aberrante. Lo primero porque no ha negociado absolutamente nada, no ya con nosotros, con las comunidades autónomas. O sea, se ha saltado, digamos, la estructura del Estado, ¿no? Vivimos en un Estado de Derecho, hay unos poderes, las comunidades autónomas son Estado, el Ministerio es Estado, tienen que llegar a un entendimiento, no se pueden hacer trampas, el Ministerio de Transición ha hecho trampas para hacer todo esto y finalmente no solo ha hecho trampas en aquellas reuniones, en aquella reunión famosa
en que no hubo una votación y todo esto, sino que luego ha ignorado olímpicamente a las comunidades. En estos momentos hay 11 comunidades, 11 absolutamente en contra de esto. No puede el Ministerio hacer eso en contra de 11 comunidades. Eso por la parte política, ¿no?, que parece increíble, pero lo están haciendo. Pero luego está la parte nuestra. No tenemos interlocución con el Ministerio por todo esto, ¿no? Hemos llegado a pedir la dimisión de la ministra, cosa que yo sé por experiencia que no es nada bueno, ni nos lleva a ningún lado, pero ya muy enfadados lo hemos pedido, y el problema es que hemos perdido la interlocución, no solo en esto, es que ese ministerio ahora mismo para nosotros es tan importante como el de Agricultura, porque ahí se está debatiendo todo el problema del cambio climático, todo el problema de la energía, todo el problema de la carne que se va a debatir, el problema del lobo, el problema de la fauna, todo eso está ahí. Y por eso es imprescindible que tengamos interlocución. No es posible que España sea capaz de llegar a una transición ecológica, como se llama ese ministerio, sin contar con el sector primario, con la gente que somos el único sector que además de emitir carbono como todo el mundo, lo capta, con el sector forestal. No hay ningún otro sistema de captar carbono que nosotros, que tenemos fincas, tenemos plantas y absorben, ¿no? Si se rompe el diálogo con nosotros, pues es imposible construir esto. Y ese es el problema que se ha generado con esto del lobo, ¿no? Pero en este caso sí se ha hecho un frente común de las comunidades autónomas, lo hemos visto. ¿Va a ser suficiente? Porque se ha llevado al juzgado, sí. Dependerá un poco de cómo se desarrolle. No sé qué confianza tenéis en el futuro. Bueno, llevar estas cosas a la justicia, a la política, en los tribunales no se puede resolver. Eso yo por principio desconfío absolutamente. Los jueces son unos señores que cogen la ley, la leen y la interpretan y punto. Entonces, lo que aquí ha ocurrido, pues vamos a ver, cada comunidad ha hecho su recurso, las 3 sindicatos nacionales también hemos hecho un recurso y ahora pues tiene que caer en manos del juez. ¿Cuál es el primer problema? Que en las manos de ese juez lo que le pedimos todos es medidas cautelares. ¿Qué quiere decir esto? Pedimos que, mientras él toma una decisión o el tribunal de turno una sentencia que tardará 1 año, 2 o lo que tarden, la decisión del Ministerio quede en suspenso y, por lo tanto, sigamos como estábamos con nuestros planes de gestión, que ya he dicho que más o menos pues, han traído a Cantabria en particular una cierta paz social. Entonces, esa es lo que reclamamos al juez, pero el juez es libre de tomar la decisión que quiera. Si concede las cautelares, pues hemos hecho este primer paso, pero no quita que dentro de 1 año el juez o el tribunal dicte una sentencia en contra. Hay para todos los gustos, ¿eh? Creo recordar, hace 1 año, por ejemplo, 1 año y pico, hubo una denuncia de Ecologistas en Acción contra el Gobierno de Cantabria, contra la Consejería, que aquí en Cantabria, el Tribunal Superior de Cantabria ganó la consejería, pero llegó luego al Tribunal Supremo y dieron la razón a los ecologistas, ¿eh? O sea que aquí hay de todo, porque al final, pues aunque haya muchas leyes, pues estas cosas se pueden interpretar de aquellas maneras. Y hay jueces, lógicamente, como humanos que son, muy de la línea ambientalista, hay jueces que nos pueden entender más a nosotros, hay para todos los gustos. Por lo tanto, lo mejor es que no hubiera llegado nunca ahí, que se hubiera establecido un diálogo y hubiera habido un acuerdo, que es lo que tiene que ver en una sociedad democrática. Ese sería lo perfecto. No ha ocurrido y ahora pues estamos un poco al albur de lo que pase con la justicia, que además, como es lógico, además la justicia es muy lenta. Que dentro de tiempo haya esto y mientras tanto no podamos hacer nada y los lobos, porque los lobos se reproducen todos los años, pues van ocupando espacio y cada vez el problema va siendo mayor. Aún así, el Gobierno de Cantabria, por ejemplo, ha puesto en marcha unas ayudas para las diferentes zonas afectadas. Ya no dependen de que tú puedas demostrar que el lobo te ha matado a X cabezas de ganado, que eso también es otro problema, el demostrarlo a veces, sino que son ayudas directas. ¿Con estas ayudas se compensa o no es suficiente? A ver, suficiente para el que tiene problemas no son suficientes ni de lejos. Hay que pensar lo siguiente, hay 2 planteamientos diferentes. Una son las indemnizaciones. Se suele confundir mucho en este tema las indemnizaciones de los daños con las ayudas de otro tipo. Si a mí un lobo que depende de la administración, es de todos los españoles ese lobo, a mí en mi patrimonio me mata 20 ovejas, el Estado en representación de todos me tiene que indemnizar ese daño.
Eso es una parte, y hoy el Gobierno de Cantabria indemniza a través de un seguro, de un sistema que tiene, los daños en toda la comunidad autónoma de Cantabria, puesto que el lobo depende del Gobierno de Cantabria, es quien dirige toda la operación del lobo. Otra cosa son las ayudas. Cantabria está dividida en 3 zonas, zonificado en el plan de gestión. La zona de costa, que esa nunca va a tener lobos, bajo ninguna circunstancia se acepta que tener lobos, es decir, en cuanto apareciese un lobo y están apareciendo, automáticamente se sacrificará o se apartará, cosa no se le puede coger y llevársele, pero lo normal es que le sacrifique o se tomen las medidas para sacarle de la costa, que es donde vivimos el 80%, sí, yo estoy en la zona costa, los cántabros. Lógicamente, sí. Donde está la mayoría de la población, desde luego. Los lobos han llegado a pasar por la playa de San Vicente, les han visto. No tiene mucho sentido que esto ocurra así, ¿no? Entonces, esa está prohibida. Luego hay una zona intermedia, que es una zona donde se sabe que los lobos entran, pero que también la ley dice que no deben estar, y por lo tanto también se actuará. Y luego hay una zona que viene a ocupar 2/3 del territorio de Cantabria, es decir, casi todo, que está ya decidido que ahí va a haber lobos. Es decir, los ganaderos que viven en esas zonas están condenados a vivir con lobos. Es decir, la sociedad les ha condenado, entre comillas, ellos sí sentirán la condena, a vivir con lobos. Y entonces es de ley que la sociedad les compense ese perjuicio que tienen, porque, ojo, vivir con lobos, aunque no tuvieras ataques, significa toda una serie de cambios y de movimientos que tienes que hacer que cambian radicalmente tu forma de trabajar. Es muy complicado cuando hay lobos. Por poner un ejemplo, las yeguas paren en marzo, los potros. Los potros, hay 30 o 40.000 yeguas en Cantabria, esos potros son una delicia para el lobo. O sea, el lobo cuando pare. Entonces, ¿qué ha hecho el ganadero? Pues ha tenido que guardar las yeguas en la paridera para cuando ya las lleva al monte, que vayan con los animales robustos y fuertes que se puedan defender un poco de los ataques del lobo. Esto tiene un coste gigantesco porque las yeguas de Cantabria se tienen para vivir siempre al aire libre. Se las tienen los pastos, incluso en invierno en los montes, y no hay por qué traerlas. Claro, ahora hay que traerlas si quieres tener potros, pero eso cuesta un dineral. Todos esos cambios, si tienes ovino y caprino, si no tienes mastines, estás perdido. Los mastines te rebajan una cantidad los daños, porque si no estás perdido, de hecho lo quita la gente, ¿no? Entonces, tener mastines, mantener un mastín, además del trabajo que supone llevarle la comida, y hay que tener un rebaño grande, tiene que tener una docena de mastines, una docena. Sí, no valen uno o dos. Y cuesta 400, 500 euros, alimentar un mastín al año cuesta 400 o 500 euros, más el esfuerzo de esos kilos de comida que tiene el ganadero, que llevar a zonas de montaña donde muchas veces no llegan los coches y tal. Bueno, todo eso, ¿cómo se puede compensar? Bueno, con esta ayuda. Bien, compensará, unos tendrán poco esfuerzo, otros muchos. Bueno, puede ser algo injusta porque hay gente que no se la dan, solo se la van a dar hoy por hoy a los profesionales, es decir, a aquella gente que vive exclusivamente del campo, no al resto. Pero el resto también tienen que hacer el esfuerzo y también reclaman que quieren tener derecho. Bueno, vamos a ver si el dinero va alcanzando para todos. En esta primera tanda solo va a ser a los profesionales condenados por la sociedad a vivir con lobos, pues que hay que compensarles de alguna manera, y esa es la forma, además de pagarles los daños, que eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión. Bueno, no te veo muy optimista en el tema del lobo, pero hay otro tema muy importante, a veces suena muy lejano, pero se está negociando la futura PAC, la Política Agraria Comunitaria. Sí. No sé cómo veis las negociaciones, porque Cantabria siempre ha protestado mucho por los resultados de estas PAC. Bueno, yo no sé de nadie que no haya protestado nunca por los resultados de la PAC, la que fuera. Sí, aquí, también es verdad. En Alemania, en Finlandia, la PAC siempre la protestamos porque la PAC a estas alturas de la historia es casi una especie de engendro, es como un monstruo que se ha construido ahí con un montón de dinero, miles de millones, que España recibe de la PAC, que vamos a tener del orden de 35.000 millones, hablamos de euros al año, más la parte de desarrollo rural. Bueno, es mucho dinero que bueno, pues se reparte de una forma, se ha construido todo un absurdo con la PAC, porque la PAC en origen, la PAC en origen fue la historia del mayor éxito de la Unión Europea. Al poco de crearse, se hace la PAC, es la segunda política agraria, después de la del carbón y el acero, es la política agraria,
En aquel momento había falta de alimentos, salimos de la guerra mundial, hambre en Europa. Bueno, se hace un planteamiento muy racional y un gran éxito. La respuesta es fantástica de los campesinos de toda Europa, todavía España no estaba allí, y empiezan a producir de tal manera que empiezan a producir excedentes. Y se empieza a meter un montón de dinero para mantener el sistema, pero esos excedentes hay que guardarlos, gastarse el dinero, se genera una serie de problemas y se empieza a poner mucho dinero. Cuando Europa entra en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, que nosotros hemos estado siempre absolutamente en contra y creo que han sido y se está demostrando ahora una auténtica desgracia, esos acuerdos lo que provocan es que no permiten el proteger el sistema de aranceles antiguo que había. Cuando uno tiene mucho producto pone un arancel para traer o compra fuera cuando necesita. Todo eso es forma de actuar que es la racional, se cambia y se dice no, el mercado lo va a solucionar, mercado mundial, la globalización, todo libre y tal, y que mueva, ¿no? Y entonces pues matamos un cerdo, traemos los cerditos pequeños de Holanda para engordarlos en Segovia, matamos el cerdo en Barcelona y exportamos las salchichas a Holanda, que es el mismo que nos trajo. Algo que es demencial y que ahora hay que cuestionar por todo el problema del cambio climático. Entonces, la PAC decide que como nosotros no podíamos en el mercado internacional, porque el nivel europeo es muy superior a la mayor parte de los mercados del mundo, salvo Estados Unidos, Canadá, claro, respecto a Sudamérica, África, nosotros tenemos afortunadamente un nivel de vida mucho más alto, los costes son mucho más altos y entonces, ¿cómo vamos a competir en igualdad? Reconociendo que no había posibilidad, deciden que nos dan una subvención. Y entonces a los ganaderos de leche, por ejemplo, en su momento nos dieron creo que 7 pesetas por litro de cuota, eso se traduce en un montón de dinero, bueno, un montón, al ganadero siempre le parecerá poco, pero son bueno, unos cuantos miles de euros que te dan, muchos pero que te lo dan porque te dicen, mira, te vamos a meter aquí en un marrón que tú te vas a arruinar, o sea, como empresario no tienes ningún futuro porque tú no puedes competir. En aquel entonces recuerdo que en Nueva Zelanda vendían la leche a 19 pesetas, cuando nosotros las vendíamos a 50 en Europa, te dicen, no, tienes que competir con Nueva Zelanda, que controla el mercado mundial de leche. ¿Cómo compito yo con un agente que lo vende a 19 si yo vendo a 50 y no puedo bajar? Bueno, pues para que compitas, toma, aquí tienes la PAC. Claro, todo eso después con el tiempo ha ido cambiando, ha ido evolucionando, se paga por la hectárea, ya no se paga por la producción, porque eso lo prohibió la Organización Mundial de Comercio, todo ha ido evolucionando, que luego el plan de desarrollo rural, que si en ecológico, que y ahora es una bomba complicadísima, que por aquí te quitan, por aquí te dan. Siempre todo el mundo queda insatisfecho, las comunidades autónomas lo que quieren al final no terminan por defender al propio agricultor o ganadero porque lo que quieren es su paquete de dinero. Si me diste toda esta PAC 1000, yo quiero 1000 por lo menos, no me dejes en 900, porque si me dejas en 900 para darle 100, a Cantabria le quitas 100 y se lo das a Andalucía, yo me cabreo y entonces hay que hacer magia para combinar todo eso. Y al final nosotros estamos en medio y bueno, unos salen perdedores, otros ganadores, en esta tanda perdedores todos porque baja el nivel de final. Pero nosotros, si todo esto se olvidase y nos pagasen la leche a 40 céntimos, 45, por favor, denos los 40 céntimos, fíjate que poco pido, 45 céntimos litro de leche y quédense ustedes todo ese dinero. O sea, utilícenlo en otra cosa o simplemente no se lo cobren impuestos a los ciudadanos y así los ciudadanos, en vez de pagar el impuesto, nos pagan a nosotros nuestro litro de leche. Directamente, pues con esas ganas de trabajar que tenéis en el sector primario, nos vamos a despedir, Gaspar, nos hemos quedado ya sin tiempo en esta entrevista. Pues muchas gracias. Pero muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Popular Televisión. A vosotros. Muchas gracias también a todos que también han estado aquí con nosotros en Popular Televisión. Recuerden, mañana turno de Cantabria de cerca de Edición Cultura con Lucía Pombo, no se lo pierdan. Nosotros volvemos el jueves.